Utilidad marginal. La utilidad marginal evalúa la satisfacción del cliente, del consumidor, después de obtener más unidades de bienes o servicios que los clientes quieren comprar cuando se consume más de la misma unidad de la totalidad de la utilidad. Ejemplo, un fabricante de zapatos ha encontrado que el costo mensual de producir Q unidades de zapatos está dada por el costo de la función, que sería C por Q, igual a 20.000 más 30Q. Entonces sería C, que es el costo de la función, por Q, que es las cantidades, igual a 20.000 más 30Q. Entonces 30Q serían dólares. Entonces, ¿qué me pregunto? El ingreso detenido por la venta de Q en unidades está dado por, ¿y qué es el ingreso? Por las cantidades por Q es igual a 810 Q menos 0,02 Q al cuadrado. Entonces, determina la utilidad marginal para Q2000. Entonces, teniendo en cuenta que la utilidad de Q es igual es igual al ingreso de Q. Bien, buenas noches, tutor Hyber. En esta presentación yo hablaré sobre la derivada como razón de cambio. Bien, antes de comenzar a explicar, tenemos que partir de la función que va a ser de este tipo: y igual a f de x, donde x es la variable dependiente y y es la variable independiente. Vamos a utilizar el símbolo delta x, que significa incremento de esta variable x, y delta y es el incremento de y, que es la variable dependiente. Y por tenemos lo siguiente: nos dice que sea una función tipo y igual a f de x, y para un valor de la variable independiente x sea un incremento delta x, y con este incremento delta x y, y con este incremento delta x se calcula el correspondiente incremento delta y de la variable dependiente, que es la variable y. Y al dividir delta y entre delta x, se obtiene la razón de cambio promedio de y con respecto a x. Lo que se trata de expresar en este enunciado es que si tenemos una función de este tipo y realizamos un incremento a la variable x, y con este incremento se va a calcular el incremento de y, entonces al dividir delta y entre delta x, como lo tenemos aquí, esto daría como resultado la razón de cambio promedio de la variable y con respecto a la variable x. En pocas palabras, tutor, si realizamos la división del incremento de la variable y sobre el incremento de la variable x, esto equivale a la razón de cambio promedio con respecto a la variable x. Y esto podría sonarles como una derivada, ya que esto se puede expresar como la derivada. Y tendríamos la derivada de la variable y con respecto a la variable x, ya que la derivada de y con respecto a la variable x es la razón de cambio de y con respecto a x,
para un valor definido de x, es decir, una variable y depende de una variable x, que por lo general es una variable de tiempo, que siempre lo denominamos como t. Entonces su derivada se denomina la razón de cambio con respecto a, por ejemplo, el tiempo y, Y bueno, cuando calculamos la razón de cambio promedio geométricamente, estamos calculando el valor de la pendiente de la recta secante a la curva en dichos puntos de análisis. Pero por otra parte, cuando calculamos la razón de cambio instantánea, estamos calculando la pendiente de la recta tangente a la curva y, igual a f de x. Por eso es que podemos realizar estas operaciones con las derivadas. Y la derivada como razón de cambio nos permite calcular esa tasa de variación de una variable con relación a otra en cualquier punto de análisis de un. Bien. Ejercicio. Si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? Bien. El problema nos dice que esa arista está creciendo a radios de 2 centímetros por segundo. Entonces, eso es lo que se conoce como una razón de cambio. Tenemos que dA entre dt es igual a 2 centímetros por segundo. Es una razón de cambio positiva porque nos dice que la arista está creciendo, es decir, está aumentando de tamaño a 2 centímetros cada segundo. Nos preguntan que a qué velocidad cambia el volumen del cubo, es decir, cuál será la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo en el instante en que la arista mida 5 centímetros. Entonces debemos encontrar una expresión matemática que relacione el volumen del cubo con el valor de su arista. Esa expresión es la fórmula de la geometría que nos dice que el volumen de un cubo es igual al valor de su arista elevado al cubo. Recordemos que el volumen de esta figura se obtiene multiplicando las tres dimensiones, largo por ancho por altura. Pero como todas las dimensiones son iguales, entonces A por A por A nos da A al cubo. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esa expresión con respecto al tiempo, para que no aparezcan estas razones de cambio que son las que necesitamos involucrar en este problema. Entonces, derivada del volumen con respecto al tiempo, nos queda dv dt. Pasamos al otro lado y hacemos también la derivada de a al cubo con respecto al tiempo. En principio, debemos derivar a al cubo, que nos queda 3a al cuadrado. Y eso multiplicando, en este caso la derivada de la variable a, con respecto al tiempo, allí conocemos el valor de la arista, que es 5 centímetros. Y conocemos la razón de cambio de la arista con respecto al tiempo, que es 2 centímetros por segundo. Entonces, reemplazamos la información que tenemos. Nos queda 3x, el valor de la arista, que es 5 centímetros al cuadrado. X de A, X de T, que tiene un valor de 2 centímetros por segundo. Resolvemos todo esto que nos da 5 al cuadrado, 25. 25 por 2, 50. Y 50 por 2, y 50 por 3, disculpe, nos da 150. 150. Respecto a las unidades centímetro cuadrado por centímetro, nos queda centímetros cúbicos por segundo. Estas unidades deben ser consistentes con las variables que tenemos acá. El volumen en centímetros cúbicos y el tiempo en segundos. De esta manera terminamos con este problema. Un problema que es una de las aplicaciones de la derivada y que se conoce como razón de cambio. Muchas gracias por su atención.